Vamos al capítulo 9, vamos a avanzar un poquito más en este estudio. Y el capítulo 9 es muy singular porque en términos de contenido y particularmente de la forma en que ordena Lucas su material, es un capítulo de transición, podríamos decir, y el capítulo 9, versículos 18 al 20, marca el punto de inflexión, porque desde ahí en adelante van a quedar alrededor de 6 meses nada más para que el Señor Jesucristo sea crucificado. Aquí comienza el camino, la senda hacia Jerusalén. Después de esto, Él se va a ocupar principalmente de instruir a sus discípulos, capacitarlos para la tarea que posteriormente les iba a dejar, los iba a comisionar después de la resurrección, como sabemos en Mateo 28, versículos 18 al 20. Y en este sentido, entonces, es un capítulo muy especial, nos ayuda un poco a tener un contexto más general de lo que va a suceder en lo sucesivo, donde Él va camino a Jerusalén. Pero comienza con algo bien interesante que podríamos decir, si podemos usar una ilustración o una comparación, un símil, es como la práctica de los discípulos. Los discípulos habían sido instruidos por alrededor de 1 año y 8 meses hasta ese momento, 1 año 6 meses, dicen los teólogos, y ahora el Señor los envía, le da una tarea, una misión particular para que pongan en práctica en un sentido lo que habían aprendido, no solo en términos de enseñanza desde el punto de vista intelectual, sino en términos también de enseñanza a través de la vida misma de Jesús. Porque si hay algo extraordinario en el Jesús como maestro, que no solo Él enseñaba, sino que vivía lo que enseñaba y lo vivía todos los días, en la medida en que se iba encontrando con la gente, con las diferentes situaciones que iba encontrando en el camino, el Señor iba poniendo en práctica lo que Él posteriormente o en el mismo instante enseñaba a sus discípulos. Y una de las cosas más difíciles de entender, pero al mismo tiempo una de las verdades más claramente establecidas en la Biblia, es que el Señor, Dios, hizo un plan de tal manera que en la ejecución de ese plan, es decir, en la proclamación de la obra consumada del Señor Jesucristo posteriormente y lo que iba a ser el Evangelio, Él escogió a personas, a seres humanos comunes y corrientes para poder llevar ese mensaje. Como dice Pablo, vasos de barro que llevan un gran tesoro. Vasos de barro es una referencia a nuestra condición de seres humanos, a la fragilidad de la misma, y el mensaje, el tesoro, obviamente es el mensaje del Evangelio. Y esto llama mucho la atención, porque el Señor podía haber enviado a sus ángeles y la evangelización del mundo hubiese sido una realidad en el mismo momento en que los envía, por la prontitud y por la capacidad que tenían ellos para poder llevar el mensaje rápidamente. Sin embargo, escogió a hombres. Y esa es la palabra que utiliza allí en el capítulo 9, versículo 1, cuando envía a estos 12 apóstoles que comisiona particularmente en este párrafo. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. A predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es decir, el Señor escogió a estos 12 hombres para ser sus portavoces, sus heraldos. Esa es la palabra queruso en el griego y es la palabra que se utiliza allí como aquel que proclama un mensaje que procede de alguien que tiene autoridad y que lo comisiona y le da esa autoridad para que en su nombre pueda proclamar, ser un portavoz en el nombre del Rey. Para que estos vayan por todas partes anunciando el mensaje de salvación. Ahora, debe recordarse que este plan de promulgación del Evangelio fue la elección de un Dios infinitamente sabio. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque si nosotros hubiésemos pensado cómo expandir este mensaje para que llegara a todas las personas, seguramente no hubiésemos cogido alguno de nosotros, porque sabemos lo frágiles que somos. Pero este es el plan de un Dios infinitamente sabio. No cabe duda de que habría resultado fácil convertir al mundo de un plumazo también, por ejemplo, mediante el irresistible impulso o la influencia del Espíritu Santo.
Él podría haber convertido los corazones de los hombres en santidad obediente por alguna revelación repentina y divina administrada posiblemente a través de los ángeles. Pero eligió tomarse un tiempo para ello y eligió poner el máximo logro de tal obra en manos de hombres comunes y corrientes. De los mismos que Él ha salvado, aquellos en los cuales ha derramado su gracia, después se transforman en los proclamadores de esa misma gracia. Son como canales a través de los cuales el Señor va anunciando su mensaje a todo lugar. No son sus ángeles a quienes se entregó esta comisión, sino hombres y mujeres redimidos. No sabemos las razones exactas para ello. Eso está en su sola potestad. Y todo lo que podamos decir es solamente especulación. Es que lo eligió por esto, por estas razones. Pero hay, sin embargo, algo que sí podemos nosotros deducir y que sí tiene relación con lo que el Señor quería que fuese a través de el medio de hombres falibles. Sin embargo, esos mismos hombres falibles, y aquí está lo importante, habían sido depositarios de la gracia de Dios, habían sido los objetos de la gracia de Dios. Y esto es muy importante, porque al mismo tiempo que es algo que nosotros no podemos entender, es también un gran privilegio para quienes somos escogidos para llevar ese mensaje. Y en este sentido sería bueno detenerse un momento en la gracia de Dios, poder hacer énfasis en ello. Porque por gracia nos salva y por gracia también nos comisiona. La gracia es la fuente de la cual procede nuestra salvación y la gracia es la fuente de la cual procede también nuestra comisión como creyente. Fue una bendición maravillosa para nosotros el hecho de que Dios diseñó una forma de evangelización práctica y relacional, porque no cabe duda que no estamos siendo meros transmisores de un mensaje que aprendemos, y eso es importante considerarlo. Noten, la gracia de Dios es la que vino sobre nosotros para salvarnos, la gracia de Dios es la que vino sobre nosotros para comisionarnos, y la gracia de Dios también es la que nosotros experimentamos en tercer lugar. Y porque hemos sido depositarios de esa gracia, objeto de esa gracia, nosotros al transmitir el mensaje no estamos transmitiendo un mensaje impersonal, que recibimos simplemente y lo trasladamos. ¿Están entendiendo? Sino que es un mensaje que primero ha hecho un cambio en nuestra vida y sigue haciendo un cambio en nuestra vida. Entonces cuando lo transmitimos, no solo recibimos algo y lo proclamamos, sino que recibimos eso que recibimos ha cambiado nuestra propia vida. De tal forma que es una experiencia. Entonces no transmitimos o no somos meros transmisores de un mensaje que aprendimos, sino de uno que experimentamos. No somos proclamadores impersonales y fríos de un mensaje, sino de una experiencia transformadora que ese mismo mensaje ha producido en nosotros. Somos receptores de la gracia salvadora, objeto de ella y proclamadores de la misma para salvación de otros. Esto no hubiese sido posible si los ángeles, el Señor los hubiese escogido para ser los que proclamaran el Evangelio. ¿Por qué? Porque los ángeles no necesitaban gracia, porque ellos no han pecado. Esta comisión, en la que en forma muy sucinta Lucas relata que el Señor les dio a sus apóstoles, como dije, como poniendo en práctica lo que habían aprendido. Es como el seminario que habían tenido con el Señor de 1 año 6 meses, 1 año 8 meses hasta ese momento, poco más de la mitad del ministerio terrenal del Señor Jesucristo se había desarrollado y entonces ahora era necesario que fueran e imitaran a su Maestro. La misma palabra, apóstoles, que aquí aparece discípulos, ¿cierto? Pero en otros contextos aparece apóstoles. La misma palabra apóstoles significa enviados. Por supuesto, con una misión definida por quién los envía, el Señor Jesucristo. Hasta este momento en su ministerio fue el mismo Jesús quien había predicado el Evangelio del Reino, había sanado la dolencia de las personas, había echado fuera demonios e inclusive había resucitado, como vemos en el contexto, a más de una persona, al menos 3 personas resucitó en su ministerio terrenal. Toda la tarea estaba siendo realizada por él, pero ha llegado el momento en que estos hombres que habían sido escogidos por Jesús como sus apóstoles, habían escuchado sus enseñanzas, visto su poder y autoridad sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre las enfermedades, mundo natural, espiritual y físico, y apreciado su compasión,
ahora debían comenzar su periodo de práctica ministerial, siendo ellos los que deberían seguir haciendo lo que vieron hacer a Jesús, su maestro y mentor. Porque no solo recibieron una enseñanza intelectual, una doctrina de parte de Jesús, sino que vieron esa doctrina plasmada en realidad en la vida de Jesús, en la manera en que Él se acercaba a las personas, en la manera que Él les proclamaba la verdad, en la manera que Él se preocupaba integralmente no solo de sus necesidades espirituales, sino también sus necesidades físicas. Por tanto, tenemos en esta primera parte introductoria varios elementos que nos ayudan a poder después llegar a interpretar adecuadamente lo que tenemos en estos versículos, 6 versículos del capítulo 9. En esta etapa, Lucas registra la comisión que Jesús encarga a estos 12 hombres que ha llamado como sus apóstoles. Algunos teólogos distinguen cinco llamados de Jesús a estos hombres. Y son sucesivos y van en una cadena, ¿cierto?, irrompible. John MacArthur, por ejemplo, lo sintetiza de la siguiente manera. Dice, la primera fase fue cuando los llamó a la fe salvadora. Juan 1, 35 al 51, ahí está el llamamiento primero cuando los llama a una fe salvadora. Cuando llama a Andrés, ¿cierto?, a su hermano Pedro, a Juan y a Jacobo. Los primeros 4 que él llama están relatados ahí en Juan 1, 35 al 51. Después está Bartolomé, después está Natanael. Este es el primer llamado, un llamado para salvación. El segundo llamado que les hizo fue al discipulado permanente y completo, en capítulo 5, versículos 1 al 11 de Lucas, después de la pesca milagrosa. La tercera fase fue el llamado al apostolado, como ya se indicó, y la misión asignada a corto plazo, descrita en este pasaje, fue la cuarta fase. La última fase fue la gran comisión en que Jesús, justo antes de su ascensión, les ordenó ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Esta es la quinta fase, la última, poco antes de la ascensión. De tal manera que a estas alturas ellos ya estaban familiarizados con el hecho de que habían sido escogidos para una tarea especial. En nuestro texto veremos algunas características que posee todo creyente que ha sido enviado por Jesús a proclamar este evangelio glorioso a todo ser humano. Porque si bien es cierto, el llamado aquí que les hace y la comisión que les encarga era a los 12 apóstoles, y posteriormente también es lo que va a ser al final de Mateo, poco antes de la ascensión. Sin embargo, este mandato, esta comisión es para todo creyente, porque todo creyente en definitiva es un embajador que clama en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Por tanto, tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. Aunque la comisión fue dada un tiempo a personas específicas, no cabe duda que dicha misión se extrapola a la iglesia y en ella a todo creyente en particular. Veremos entonces, en primer lugar, las cualificaciones de los enviados por el Señor. En segundo lugar, la compasión de los enviados. En tercer lugar, el mensaje de los enviados. En cuarto lugar, la abnegación de los enviados. En quinto lugar, veremos la oposición a los enviados con la cual se iban a encontrar. Y en sexto lugar y último lugar, veremos la obediencia a los enviados. Esta última, la parte, el punto 6 va a ser muy sucinto porque es la conclusión de este párrafo, en definitiva, lo que la marca. Pero estas 6 cosas importantes que las tengamos en nuestra mente al ir desarrollando el texto. Cualificaciones, compasión, mensaje, abnegación, oposición y obediencia. Y estos son principios permanentes para cada uno de los creyentes, y la misma iglesia, compuesta por cada uno de nosotros, ¿cierto?, individualmente, nos llama a poder realizar esta tarea. Entremos entonces al texto. Primero, cualificaciones de los enviados. Versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Aquí están las cualificaciones.
habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. La tarea que estos hombres debían realizar no era común, no era cualquier cosa, no era un trabajo que cualquier persona podía realizar. Se necesitaba tener al menos 2 elementos constitutivos para poder realizar esta tarea. 2 elementos que no existen en la tierra. Ninguna organización humana puede darme autoridad y poder para realizar una tarea como esta. Lo que hacen los gobernantes normalmente es establecer, recuerdan, su grupo de ministros para que encargarle a cada una de las tareas que cada uno de los ministros representa o de los ministerios representan para hacer y desarrollar la tarea. Se le da la autoridad al presidente para que lo hagan. Pero ninguna persona puede hacer la tarea que Jesús está encomendando aquí si no tiene la autoridad y el poder de Jesús. Ese es el punto. Y aquí hay una diferencia notable. No era una tarea de fácil realización. No estaban siendo comisionados para una simple tarea, sino para una que requería cualificaciones especiales que estos hombres no tenían naturalmente. ¿Quién podía ir y hacer esta tarea que el Señor les menciona en el versículo 1? Tener poder y autoridad sobre los demonios, sanar enfermedades. Versículo 2, predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. ¿Quién podía hacer esta tarea? Esto es lo primero que llama poderosamente la atención. Por eso, lo primero que apreciamos en el texto es la fuente de estas cualificaciones. ¿Qué dice ahí el texto? Ayúdenme ustedes, habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿qué dice? Les dio poder y autoridad. ¿Quién les dio poder y autoridad? El Señor Jesucristo. Entonces, aquí está apuntando a la fuente del poder y la autoridad. Él es el único, el Señor Jesucristo, que tenía poder y autoridad para hacer lo que hizo aquí en la tierra. No había nadie más. Y entonces lo que hace es llamarlo y decir, bueno, en mi autoridad y en mi poder ustedes van a realizar esta tarea. Eso tiene que haber sido especial para los discípulos en primer lugar cuando lo recibieron de parte del Señor Jesucristo. Es decir, cuando Él les dijo, no se preocupen, vayan y hagan este trabajo, pero lo van a hacer en mi nombre, es decir, en mi autoridad, y usando también del poder que yo les concedo para ello. Jesús no enviaría a sus apóstoles sin primeramente dotarlos para la tarea encomendada. Jesús mismo es la fuente de lo que ellos necesitaban. Ellos habían sido testigos privilegiados del poder y la autoridad de Jesús, ¿recuerdan? En todo el tiempo de que el Señor los llamó a salvación y anduvieron con Él, ¿qué es lo que vieron en Jesús? Una y otra vez el ejercicio del poder y la autoridad inigualables que nadie más tenía en la tierra. Y esto fue lo que los impactó profundamente. Habían quedado asombrados, por ejemplo, en el contexto y perplejos al ver cómo las fuerzas naturales obedecían a su voz. Versículo 24 del capítulo 8. Tenemos que recordar un poquito el contexto para poder ver cuándo el Señor les da esta comisión. Recuerda lo que versículo 23 dice que se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban, que eran marineros especializados, algunos de ellos, por ejemplo, Pedro, Juan, Jacobo, eran marineros especializados, Andrés, su hermano, probablemente también. Sin embargo, ya no podían mantener la barca a flote y pensaban que iban a morir. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo grande bonanza. Y esto llevó a los discípulos a reaccionar ¿de qué manera? Después de que el Señor los confrontó, ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? ¿Qué es lo que estaban viendo allí? Poder y autoridad sobre la naturaleza. Este tiene gobierno sobre ella, al punto que demanda que las olas se calmen y que el viento deje de soplar. Y ocurre exactamente eso. Por tanto, lo que Jesús estaba haciendo con ellos es simplemente diciendo, ustedes han visto lo que yo he hecho, ustedes han sido testigos presenciales de lo que yo he hecho. Ahora,
Miren, yo les mando con ese mismo poder y autoridad. No solo eso, ¿cierto? Sino también el contexto, poco más adelante, el capítulo 8, como hemos visto en los estudios anteriores, los demonios se sujetaban a su autoridad y las enfermedades dejaban de afligir a las personas solo con un mandato de sus labios. ¿Quién podía liberar a una persona que estaba poseída por más de 2000 demonios? ¿Quién podía hacer eso? Y ellos vieron que eso fue una realidad. No fue una ficción, no fue un cuento que se les dijo, no era una leyenda que se les contó. Ellos vieron físicamente lo que estaba ocurriendo cuando el Señor Jesucristo sanó o liberó, quiero decir, al endemoniado de Gadara. ¿Puede tener poder sobre la naturaleza? ¿Quién tiene poder sobre la naturaleza? ¿Quién tiene poder y autoridad sobre los demonios? Recuerden, ellos vieron esto y por eso en las fuentes que recogió Lucas seguramente entrevistó a los discípulos para poder saber qué es lo que había ocurrido. Recuerden cómo empieza Lucas, dice que él investigó diligentemente para poder darle a conocer a Teófilo, a la persona a la cual le dedica Lucas y el libro de los Hechos, cuáles eran las cosas relacionadas con lo que él había creído. De tal manera que seguramente entrevistó a alguno de los apóstoles y le preguntó, ¿qué pasó allí? Y ellos le contaron, mira, esto pasó. Los demonios se arrodillaban delante de él y le decían, por favor, no nos envíes al abismo o al infierno. De esa manera, entonces, los discípulos constataron de que Jesús tenía poder y autoridad sobre la naturaleza, sobre el mundo espiritual de maldad y también sobre la misma enfermedad, con la mujer, esta que había sido sanada del flujo de sangre. Y poder y autoridad inclusive sobre algo que es lo que más nos atemoriza como seres humanos, que es la muerte. Eso lo vimos la semana anterior. Por lo tanto, lo que Jesús estaba haciendo aquí era dándole lo que él mismo había ejercido para poder realizar la tarea. Sin duda, el poder milagroso que poseían los apóstoles hizo que su posición fuera muy diferente a la de cualquier otro cuerpo de hombres en la iglesia. Sin duda, en muchos aspectos estaban solos y no tenían sucesores, es decir, esto fue exclusivo para los apóstoles, dotarlos de poder y autoridad sobre el mundo espiritual, sobre el mundo natural, sobre las enfermedades y aún sobre la muerte, ¿verdad? Porque eso es lo que está diciendo el texto que hizo con los apóstoles. Sin embargo, las palabras de nuestro Señor en este lugar no deben limitarse por completo a los apóstoles. A ver, quiero explicar bien esto. Los apóstoles fueron dotados para hacer milagros extraordinarios, que eran señales apostólicas, así le llamó el apóstol Pablo, y ellos solamente, exclusivamente ellos tuvieron esa cualidad. ¿Por qué? Porque eran apóstoles de Jesucristo. Y estaba recién comenzando la proclamación de la verdad y entonces las señales confirmaban lo que ellos proclamaban. Eso era solo de los discípulos. Sin embargo, el principio se mantiene. Y esto contiene sabiduría profunda para todos quienes hemos sido comisionados por el Señor para llevar el Evangelio a toda criatura. Todos, sin excepción, fuimos dotados con poder y autoridad. Poder y autoridad. Yo quiero que vayamos por favor a el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, muy conocido, versículo 8. Poco antes de que se estableciera la iglesia y que viniera el Espíritu Santo sobre los 120 creyentes que esperaban la promesa del Padre en Jerusalén, poco antes el Señor le dice a sus discípulos otra vez, a sus apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí es donde viene la aplicación para todos. ¿Por qué? Porque todos hemos recibido el Espíritu Santo, los que somos creyentes, ¿o no? Entonces, todos hemos recibido poder para realizar la tarea que se nos comisiona. Pero las señales específicas de apóstol fueron dadas a los 12 apóstoles. Y sabemos que cuando murieron los 12 apóstoles, Juan, por allá cerca del año 100 después de Cristo, se acabó el ministerio apostólico en términos
como los que se daban en las Escrituras. Ellos fueron el fundamento de la iglesia. ¿Y cuántas veces se coloca el fundamento? Una sola vez. De tal manera que los apóstoles fueron los 12 y no hay más apóstoles. Y como bien sabemos, en el día de hoy no existe aquello. Sin embargo, poder y autoridad necesita toda persona que fue comisionada para proclamar la verdad. ¿Y quién fue comisionada para proclamar la verdad? Todo creyente genuino. ¿Qué es lo que es el poder? Es la capacidad para hacer algo. El poder es la capacidad para hacer algo. Y autoridad es el derecho legítimo para hacerlo. Voy a repetirlo. El poder es la capacidad para hacer algo y autoridad es el derecho legítimo para hacer ese algo. Las dos van juntas, estas cualificaciones. No solo hay poder, sino también debe haber autoridad. Si no contamos con el poder de Jesús, la tarea sería imposible. Imposible. Una pequeña amenaza sería suficiente para que nosotros no siguiéramos haciendo la tarea. Si no contamos con la autoridad de Jesús, no tenemos ningún derecho a hablar en su nombre o a ministrar en su nombre. Por tanto, poder y autoridad, sin poder y autoridad, la iglesia hubiese perecido en el primer siglo. Con poder y autoridad humana no sirve, no alcanzamos. Es imposible que pueda realizarse la tarea y la gran comisión. Por eso la importancia de esto que el Señor, con lo cual lo dotó, lo capacitó a los discípulos. Estas eran cualificaciones esenciales. Cristo da algo antes de mandar, comisiona, prepara a quienes ha comisionado. No envía a nadie al campo sin capacitar a sus obreros. Sus dones se asimilan al receptor a sí mismo, es decir, él mismo es en el fondo el que sigue con su ministerio, pero a través de los creyentes. Y solo en la medida en que sus siervos posean el poder que es como el suyo y extraído de él, podrán proclamar la verdad hasta que él venga. O preparar corazones dispuestos para ello. Es infructuoso intentar realizar la obra de Dios en nuestras fuerzas, poder, o en la autoridad de una denominación u organización humana, autoridad. Hermanos, les quiero hacer una pregunta muy práctica aquí. ¿Quién es el que estableció la iglesia? El Señor. ¿Sobre qué base se estableció la iglesia? Sobre su obra. ¿Quién es el que tiene autoridad sobre su iglesia? Él. ¿Y quién es el que dice quiénes están cualificados para la tarea? Él. Y miren una cosa importante, no una organización humana. Ninguna denominación en la que da autoridad a alguien. Ninguna. Solamente el Señor Jesucristo a través de su iglesia. Por eso, los que debiesen, bíblicamente hablando, comisionar o colocar en funciones de una iglesia a los pastores es la iglesia, representando la autoridad del Señor Jesucristo. Si todos nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Obviamente todo creyente lo es. Es solo en la autoridad que Él nos concede que actuamos. Solo en la autoridad de Él. Y es en su poder que predicamos su palabra. ¿Por qué creemos que la palabra de Dios puede hacer algo en el corazón de una persona si nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie, ni siquiera nuestro propio corazón? Porque entendemos que siendo la palabra de Dios es autorizada por Dios y es aplicada por el Espíritu Santo en el corazón de las personas. De lo contrario, estaríamos perdiendo el tiempo. Es solo el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, que es el que coloca la palabra en un corazón y lleva a una persona al arrepentimiento. En consecuencia, no es en la autoridad de alguien. Y por eso, aunque la iglesia no tuviese ningún nombre en términos de organización humana, si es la iglesia del Señor Jesucristo, tiene autoridad y tiene poder. Este mismo
digamos, esto mismo se reitera después de la resurrección de Jesús, ¿recuerdan? Y antes de la ascensión, en Mateo 28, 18 al 20. Yo creo que vayamos, lo he mencionado ya al pasar, pero vayamos a ese texto para ver en qué momento ocurre aquello. Mateo 28, todos lo conocemos, prácticamente se conoce de memoria, versículos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí está. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, miren, potestad, eso incluye poder y autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, como consecuencia de esto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. ¿Lo notan? Es su poder, es su autoridad. Y por eso la iglesia ha permanecido, porque se sostiene sobre su poder y autoridad. Ahora, agrega algo más, que tiene que ver con la forma en que nosotros cumplimos la misión. Y es hacia dónde o para qué el Señor le dio poder y autoridad a los discípulos, o sobre qué. Y esto es lo segundo, la compasión de los enviados. Dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y el versículo 2 se reitera, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Fíjense, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los mismos que fueron enviados vieron con sus propios ojos. Otra vez esto es importante reiterarlo, por eso es que la palabra de Dios utiliza en Hechos 1:8 testigos. ¿Y qué es lo que es un testigo? Es una persona que presenció un hecho. Es uno que experimentó aquello que está contando. Me seréis testigos. Ahí la palabra, el original en Hechos 1:8 es martureo, y es la palabra de la cual deriva nuestra palabra mártir. Es una persona que por experiencia sabe que eso es verdad y en consecuencia lo proclama. Ahora, estos mismos que fueron enviados lo vieron con sus propios ojos lo que Jesús hizo con las necesidades de las personas. Y esto es importante recalcarlo, porque ¿por qué les dio poder y autoridad sobre los demonios? ¿Para que ellos se jactaran de que tenían poder y autoridad? No, ¿verdad? ¿Qué había hecho Jesús con el endemoniado de Gadara? ¿Cuál fue la consecuencia de la obra de Jesús sobre este hombre? La liberación de los demonios. ¿Cuál fue la consecuencia? Ya, lo liberó. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? ¿Recuerdan? Miren, lean el texto en Lucas 8, versículo 34 en adelante. Miren, aquí está la consecuencia. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. ¿Cuál fue la consecuencia? Este hombre fue completamente restaurado. Este hombre actuaba como un demente, ¿recuerdan? Como un verdadero animal. Después de que Jesús lo liberó, ¿qué es lo que pasó con él? Estaba totalmente cuerdo, en su cabal juicio. Estaba vestido, antes andaba desnudo. O sea, el Señor hizo un cambio, una transformación profunda en él. ¿Por qué? Porque tuvo compasión de él. No solo era necesario liberarlo de los demonios, sino también era necesario restaurar su vida. La mujer que tocó el manto de Jesús, en lo último que vimos del capítulo 8, ¿recuerdan? O lo penúltimo. ¿Qué pasó con ella? Jesús la sanó inmediatamente. Podía haber sido suficiente. La enfermedad era el problema, la sanó por compasión. Pero ¿qué hizo Jesús además? ¿Recuerdan? La restauró ceremonialmente, porque le pidió que contara lo que había sucedido delante de todos.
Y ahora ya esta mujer tenía que ser declarada por el sumo sacerdote limpia y podía participar de todos los rituales relacionados con la religión. Segundo, ¿qué hizo? Lo restauró socialmente, porque esta mujer no podía tocar a nadie y nadie podía ser tocado por ella, porque el que lo tocaba quedaba inmundo y a quien ella tocaba quedaba inmundo. ¿Por qué hizo eso el Señor? Por compasión. Luego, la hija de Jairo. El Señor no cuestionó a Jairo cuando vino a él y le pidió que por favor se preocupara por su hija que estaba a punto de morir. El Señor fue donde su hija finalmente murió. ¿Y qué hizo? Le volvió la vida. Y al volver la vida a esta niña, ¿qué es lo que cambió en esa casa? El luto se transformó en fiesta. ¿Entienden? ¿Por qué lo hizo? Por compasión. Entonces lo que el Señor quería es que sus discípulos también aprendiesen de su compasión para saber que si llevaban esa tarea adelante era porque también estaban imitando al Maestro. Ellos habían visto al Señor Jesucristo que tuvo compasión. Hay muchos ejemplos en la Biblia. El ejemplo del leproso que se postra delante de él y le dice, Señor, si quieres limpiarme, el Señor lo toca. Los discípulos tenían que aprender de esa compasión. ¿Se dan cuenta? Cómo no era simplemente transmitir un mensaje, sino que ese mensaje hacía vida en ellos, porque se daban cuenta que Jesús no solo decía las cosas, enseñaba, sino también Él les llevaba, satisfacía las necesidades de la gente. De tal manera que el poder y la autoridad con que Jesús los capacitaba era para que siguiesen ellos manifestando compasión por los atribulados por el poder de los demonios, las enfermedades y el dolor de la muerte. Compasión era lo que debía haber en ellos al atender las necesidades de la gente. ¿Por qué luego en el libro de los Hechos se relata eso? Pedro fue y por el poder del Señor Jesucristo y por la autoridad de Jesucristo resucitó, ¿recuerdan? A una mujer. ¿Por qué lo hizo? Por compasión. Es decir, lo que ellos tenían, el motor de sus corazones debía ser compasión porque lo habían visto manifestado en su Maestro. Es verdad que hoy somos llamados entonces a seguir teniendo compasión de la gente, atendiendo a sus necesidades en la medida de lo posible. ¿Saben? Una de las cosas, uno va procesando algunas cosas con el correr del tiempo y el Señor le va enseñando en la práctica ciertas situaciones. A veces nosotros somos muy duros en la aplicación de la verdad. Hemos aprendido, recuerdan de los amigos de Job. Somos demasiado duros. Y a veces decimos, esta persona no tiene interés, así que no tiene interés en el Señor realmente, vino por los panes y los peces. Así que no me interesa. ¿Cuántas personas, pensemos en esto, cuántas personas se acercaron a Jesús por los panes y los peces nada más? ¿Y Jesús lo rechazó? ¿Atendió su necesidad? ¿Cuántas personas, por ejemplo, que nos piden oración a nosotros por alguna situación puntual que no son creyentes y probablemente en algunos casos están dando, como decimos normalmente, manotazos de ahogado nomás? Y nosotros decimos, no voy a orar por esa persona, porque esa persona no es creyente. En realidad, esa es la manera de mostrar compasión. Hay gente que sufre. Y como dije, en el proceso el Señor lo va cambiando en ese sentido. Y lo que nos está diciendo esto es que una de las cosas que tenían que hacer estos hombres era preocuparse integralmente por la necesidad de las personas. Obviamente no podemos tapar el sol con un dedo y no podemos salir a solucionar el problema de toda la gente, es imposible. Pero sí somos llamados también a manifestar esta compasión. Un teólogo dijo lo siguiente: no debemos esperar que nosotros expulsemos a los demonios en el día de hoy, pero podemos esperar con justicia que resistamos al diablo, recuerden, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, y que mantengamos una guerra constante contra el príncipe de este mundo. No debemos esperar que realicemos curaciones milagrosas, pero podemos esperar que se interese
especialmente, o nos podemos interesar en todas las personas enfermas, simpatizar con ellas y ayudarlas, si es necesario, en la medida de lo posible. Eso es compasión. A eso somos llamados absolutamente todos los creyentes. Atender las necesidades temporales y espirituales de los hombres. La compasión debiese ser una de las cartas credenciales de un creyente. El mundo está cada vez más sumido en el egoísmo, en el individualismo, y la iglesia tiene que mostrar una cara distinta. Necesitamos aprender esto todos y cada uno de nosotros, hermanos. Manifestar compasión por aquellos que sufren. Tercero, el mensaje de los enviados. Y este viene siendo, algunos lo califican como es el centro, el meollo de todo el asunto, es decir, la parte más importante. No significa que lo demás no sea importante, sino que están diciendo que de este mensaje que debían enviar procede todo lo demás, y eso sin duda es así. Y los envió, dice, ¿a qué? A predicar el reino de Dios. Más adelante dice, y predicaban el evangelio, versículo 6, anunciando el evangelio. El mismo Señor Jesucristo había enseñado a través de su propio ministerio la predicación de los apóstoles, entonces siguió también el modelo de Jesús. Veamos, por ejemplo, en Lucas 4:43. Él dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Para esto he sido enviado. Y eso es muy interesante. Jesús dijo que Él vino principalmente y en su ministerio terrenal ejerció la labor, una de las 3 funciones especiales en el Antiguo Testamento, la labor del profeta, ¿recuerda? Hemos visto también eso antes. Y Él dice, para esto he sido enviado, para predicar el evangelio del reino de Dios. Eso era esencial. Y posteriormente Él iba a constituir lo que era el evangelio, porque sobre su muerte, resurrección y ascensión se iba a constituir el evangelio. Sin embargo, ya era una anticipación. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús era preeminentemente como bien sabemos, un predicador. En Lucas 7:22 dice que a los pobres es anunciado el evangelio. Al principio del capítulo 8, Lucas narra que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Lucas 8:1. Es decir, el Señor le da mucha importancia a esto. ¿Y quiénes eran los que más supieron de primera mano sobre esta función de Jesús? Los apóstoles. De hecho, eso fue lo que los llamó a ellos al arrepentimiento y a seguir al Señor Jesucristo. Jesús fue eminentemente un predicador, era su palabra la que dejaba atónitos y sin respuesta a sus enemigos y atraía a las multitudes. Nunca hombre ha hablado como este hombre. Cuando los enviados de los fariseos fueron para que lo prendieran y escucharon el mensaje que Jesús estaba proclamando y dijeron, no, nosotros no vamos a tocar a Jesús. No dice eso el texto, pero eso le respondieron. ¿Por qué ustedes no lo trajeron? Le dicen los fariseos. Y ellos dicen, nunca hombre había hablado como este hombre. Fue el mensaje. Era la predicación del evangelio la que salía constantemente de sus labios porque apuntaba a la necesidad más importante del ser humano. ¿Cuál era? Su necesidad espiritual. Por tanto, lo que Jesús demanda de sus apóstoles es exactamente aquello que prediquen el evangelio del reino. Id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se va a hacer discípulos? Predicando el evangelio. Id y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo se hace? Predicando el evangelio. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Y qué iban a hacer mientras iban haciendo eso? Iban predicando el evangelio. Todos los cristianos somos llamados a predicar el evangelio. A veces se ha puesto la tarea en algunas personas o en algunas funciones especiales de la iglesia, pero todos somos llamados a proclamar el evangelio. La importancia de la predicación como un medio, aquí lo vemos en el contexto de la iglesia, como un medio de gracia, podría deducirse fácilmente de este pasaje, incluso si este pasaje está solo.
pero es solo un ejemplo entre muchos del gran valor que la Biblia le asigna a la predicación en todas partes. De hecho, dice alguien, es el instrumento elegido por Dios para hacer el bien a las almas. Por ella los pecadores son salvados y los creyentes son edificados y santificados. Un ministerio de predicación es absolutamente esencial para la salud y la prosperidad de una iglesia visible. El púlpito es el lugar donde siempre se han obtenido las principales victorias del Evangelio. Y ninguna iglesia ha hecho mucho por el avance de la religión verdadera en la que ha colocado en primer lugar el púlpito. Por tanto, este era el mensaje que debían llevar. Este es el mensaje que nosotros somos llamados a transmitir. En cuarto lugar, la abnegación de los enviados. Noten, y les dijo, versículo 3, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. ¿Por qué utilizamos el término abnegación para describir esto? Porque el Señor, Él está diciendo a sus discípulos, a sus apóstoles que Él envió en ese momento, que llevaran solo lo necesario. Que no se cargaran con un montón de cosas que iban a ser un obstáculo para que ellos cumplieran la tarea rápidamente. Ahora, en un sentido, y aquí tenemos que ser cuidadosos, estas instrucciones se aplican solo a un periodo particular, aquel en el cual fueron dichas. Obviamente, en ese contexto particular, Jesús envió a los apóstoles a una misión acotada en cuanto a territorio específico, solamente a Israel. Mateo 10, versículos 5 y 6 es el relato paralelo de esto. ¿Y qué es lo que dice allí? Dice que el Señor les dijo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor acotó el espectro del cual, ellos iban a predicar o en el cual ellos iban a predicar ese mensaje, a sanar y a preocuparse de las necesidades compasivamente de la gente. Fue solamente a Israel, dentro de un territorio definido, a personas específicas, de tal manera que no era tan difícil, por decir, abarcar todo lo que era el territorio. No era mucho, no más de 320 kilómetros de largo, del sur al norte o de norte a sur, como queramos llamarlo, y no más de 100 kilómetros de ancho. De tal forma que no era tan difícil cumplir esa misión y no era tan necesario entonces llevar una serie de cosas. Eso es lo que tenemos en cuanto a lo que pasaba en ese contexto. Pero el principio que se desprende de esta instrucción es el de abnegación. ¿Por qué? ¿Qué significa? Significa estar dispuestos a dejar las comodidades y privilegios que suelen estorbar el cumplimiento de la misión. La mirada no tiene que estar puesta en nuestra propia comodidad, sino en la necesidad de aquellos que se están perdiendo sin Cristo. ¿Qué es lo que ocurre con los misioneros que van a lugares, no sé, a pueblos no alcanzados normalmente? Van con lo justo. No pueden llevar muchas cosas porque primero es muy difícil que entren con todas esas cosas al lugar donde va, y luego también la idea es que vivan en una forma muy, muy natural al resto de la población en la cual ellos van a predicar, porque eso significará también que ellos van a tener puesta la mirada en las necesidades de la gente y la gente va a tener puesta la mirada en ellos sabiendo que son mensajeros de Cristo y no personas que profitan o hacen negocio con el Evangelio. ¿Entienden? Este es un golpe, por ejemplo, para lo que se conoce comúnmente como el Evangelio de la Prosperidad. Porque no tiene nada que ver con usar el Evangelio para obtener ganancias. Es todo lo contrario. El Señor Jesucristo, a través de este principio, está dejando meridianamente claro que lo que importa es llevar el mensaje y no preocuparse por nosotros mismos, y eso es algo que no nos gusta a nosotros, sino preocuparnos por los demás, por los que tienen la necesidad.
Este siempre ha sido el método de las misiones, dijo alguien. De una parte, evitar la búsqueda de privilegios para quienes lleven el mensaje y de otra, depender completamente del Señor. Evitar los privilegios para quienes lleven el mensaje y depender completamente del Señor. Es decir, acrecentar nuestra confianza en el Señor y aumentar nuestra dependencia por la fe en Él. Los apóstoles, dijo alguien, no se enriquecieron a expensas del sufrimiento de las personas. Mateo registra que Jesús les ordenó: de gracia recibiste, dad de gracia. En vez de ello, ellos debían actuar por fe y confiar en que Dios les supliría sus necesidades. Esa es la idea. Por eso es que se habla de la abnegación de los que son enviados. Quinto, me pilla el tiempo, la advertencia, ¿cierto? La oposición a los enviados. Es decir, el Señor les advierte que va a haber oposición. Versículo 5. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. O sea, les advirtió que iban a haber lugares donde no iban a recibir el mensaje del Evangelio, sino que lo iban a rechazar. Sacudir los pies. Este acto significaba una ruptura con toda participación conjunta en la vida del mundo idólatra. Los apóstoles debían actuar de la misma manera con referencia a cualquier ciudad judía que pudiera rechazar en su persona el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que el que lo rechaza a alguno de sus enviados, lo rechaza a Él. Y el que recibe a alguno de sus enviados, lo recibe a Él. De tal manera que cuando nosotros llevamos el Evangelio, lo que ocurre allí es que las personas, al rechazar el mensaje, no nos están rechazando a nosotros, sino a quien nos autorizó para llevar el mensaje. Y por eso entonces el rechazo del Evangelio no es el rechazo de una mera teoría, eso es importante, sobre el cual los hombres pueden tener diferentes opiniones inocentes. Es el rechazo de un mensaje que, si se recibe fielmente, está revelando a Dios a los corazones de esas personas, nos somete a Él y nos transforma a su semejanza. Es el rechazo del único remedio para el mal moral que Dios ha dado para solucionar el problema del hombre. Y este remedio que nos ofrece lo hace a través de hombres enviados por Dios, comisionados por Dios, con la autoridad de Dios y con el poder de Dios. Por tanto, al ser rechazado el mensaje o la predicación, se está rechazando al autor del mensaje. El Señor no tiene en cuenta las faltas o idiosincrasias de los predicadores en ese sentido para llevar el mensaje. No, Él dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Y el que me desprecia a mí, desprecia al que me envió. Y por eso ese acto que hacían esto lo decían también los fariseos normalmente cuando iban a lugares de gentiles, sacudir los pies. Esa era una expresión física para poder mostrar que ellos no tenían nada que ver con esas personas. Es importante que nosotros recordemos que el Señor Jesucristo dijo que seríamos rechazados, odiados y aborrecidos por el mundo. De tal manera que si aborrecen el mensaje, van a aborrecer al que lleve el mensaje, pero y esto es lo importante, nosotros entendemos que no nos están despreciando, rechazando a nosotros, sino aquel que nos envió a proclamar este mensaje. Todo esto hasta aquí, la instrucción hasta el versículo 5. La cualificación de los enviados, la compasión de los enviados, el mensaje de los enviados. Hemos visto también la oposición a los enviados que se iban a encontrar cuando lleven el mensaje. Y ahora, entonces, viene la reacción de parte de los apóstoles. Y esto es lo último, así al pasar nomás lo voy a mencionar, porque el versículo 6 está muy claro. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. ¿A qué fueron enviados? A eso. ¿Qué hicieron? Exactamente lo que el Señor les mandó que hicieran. Nada más.
no hicieron nada más, y esa es la tarea de la iglesia. El Señor no nos pide nada más que eso, llevar el mensaje y preocuparnos integralmente de las personas a las cuales les llevamos el mensaje y poder hacer lo que tenemos que hacer cuando y en la forma en que el Señor nos dé la sabiduría para hacerlo y nos dé los recursos para hacerlo, si es necesario ayudar a las personas también que están en necesidad. Ahora, hermanos, estos son principios esenciales para todos y cada uno de nosotros. Quiero terminar con esto. No es la tarea de algunas personas en la iglesia, es la tarea de cada uno de nosotros. Que el Señor nos dé gracia, sabiduría para llevar este mensaje adelante. Padre, gracias por tu palabra, gracias por darnos el privilegio de poder acercarnos a ella. Y sobre todo, gracias por instruirnos, Señor, pero no queremos que esta sea mera instrucción, sino que tú vayas cambiando nuestro corazón para que nos ajustemos a tus preceptos y vayamos y hagamos lo que tú nos has enviado realizar. Bendice a mis hermanos, obra en el corazón de aquellos, Señor, que no tienen una experiencia personal contigo todavía, de una relación contigo. Y Padre, danos a nosotros la disposición de nuestros corazones para hacer lo que tú nos has enviado a realizar. Muchas gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.